todas esas elecciones. Elecciones, decisiones administrativas y decisiones del Poder Ejecutivo que son claramente, por ejemplo, en el caso de algunos DNU, ilegales. Primero empecemos diciendo qué son los decretos de necesidad de urgencia, porque muchos de nosotros lo hablamos y lo tenemos digamos, como en nuestro imaginario. Y en realidad por ahí es una cuestión técnica. Es algo que le autoriza a hacer la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo. Vos sabés que hay tres poderes. El sistema republicano de gobierno básicamente lo que implica es la división de poderes. No es que una sola persona juzga, emite leyes, vela por el cumplimiento de la ley, no. Acá hay tres poderes: poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. El que dicta las normas normalmente es el poder legislativo. Es decir, las leyes surgen del poder legislativo, luego del debate entre diputados, senadores, etc. En principio el poder ejecutivo no podría emitir normas. ¿Por qué? Porque hay un poder legislativo. Y hay ciertas materias sobre las cuales decididamente no puede. Es decir, vos podés reglamentar una ley como presidente de la Nación, porque la misma ley te dice esta ley será reglamentada en el plazo de 90 días, etcétera. Eso lo podés hacer. Vos sos el presidente, emitís un decreto. Lo que no podrías hacer es legislar sobre materias que la Constitución Nacional dice que vos no podés legislar. A saber, por ejemplo, el Código Civil. El presidente de la Nación no podría dictar un decreto que ese decreto sea el Código Civil o que sea el Código Penal. Ahí tenés el artículo 75, inciso 12, que te dice que es el Congreso el que tiene que dictar esas leyes. O leyes que tienen que ver sobre tributos, que es la Cámara de Diputados la que tiene que iniciar. ¿Sobre los empréstitos? Sobre los empréstitos, mira, es algo muy interesante, porque la Constitución Nacional lo que dice es que corresponde al Congreso el arreglo de la deuda pública. Arreglo, así lo dice en una terminología del siglo XIX. El arreglo de la deuda pública. Pero toda la deuda pública la ha contraído el Poder Ejecutivo por habilitaciones que hay. Ciertas leyes, son un montón de leyes, que, digamos, en cierta manera le abren la puerta al Poder Ejecutivo. Pero son anteriores a la reforma constitucional. Sí, anteriores a la reforma constitucional, pero te cuento, Alejandro, que esta atribución del Congreso de arreglar la deuda pública viene de la Constitución de 1853. ¿Sí? O sea, eso no fue, digamos, reformado. Con lo cual hay mucha deuda que es ilegal. ¿Viste cuando hablamos de la deuda ilegítima y etcétera? Tiene sustento en eso, en que los que la contrajeron no tenían el poder de contraerla. De todas formas, hay un par de fallos de la Suprema Corte respecto de de la deuda externa. Sí, de la legitimidad y aparte de lo que se llama el legítimo abono, o sea, de que está pagada y está bien pagada, a pesar de que muchos de los acreedores son argentinos, digamos. Tal como fue, por ejemplo, Melconian, ¿viste? Cuando los mandaron a negociar el pago a los fondos buitre. Bueno, él es uno de los fondos buitre. Él tenía inversión en los fondos buitre. Exactamente, pero a la vez arregló el pago a los fondos buitre. Es decir, él estaba de los dos lados del mostrador en ese momento. Sí, juez y parte. Pero sigamos con los DNU. La Constitución le permite al Poder Ejecutivo decir, bueno, en ciertas situaciones de necesidad y urgencia, vos lo que tenés que hacer es, o lo que podés hacer, es emitir algo, un decreto, una norma, que establezca cuestiones sobre las cuales el Poder Ejecutivo no puede legislar. Es decir, si hay una necesidad y si hay una urgencia, vos podés... Está de receso el Congreso. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Vos tenés que fundamentar en qué se basa la necesidad y en qué se basa la urgencia. ¿Ad referéndum del Congreso? Sí, porque apenas vos lo dictás, tenés que mandar a la comisión bicameral de DNU. Por ejemplo, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Agasti, pertenece a la comisión de DNU, donde hay abrumadora mayoría de Cambiemos. Digamos, es una comisión bicameral, está formada por diputados y está formada por senadores también. Entonces ahí dicen, bueno, este decreto estuvo bien dictado o este decreto estuvo mal dictado. Si el decreto estuvo bien dictado, se transforma en una ley. Es decir, existía la necesidad, existía la urgencia, listo, ley número tanto, este decreto queda derogado tácitamente, digamos, debería derogarse expresamente, y le dan un número de ley y ese decreto se transforma en una ley, con las modificaciones que quizás
diputados y senadores le pongan, ¿no? Pero para ponerle modificaciones tienen que sacarlo a la comisión y mandándolo a las cámaras o la comisión. Lo sacás a la comisión saca un dictamen y va a las cámaras. Y entonces va a las cámaras y se discute como cualquier ley. De hecho, hubo un triste caso del mega decreto número 27 de 2018, el 10 de enero de este año, que tenía, por decirte algo, los considerandos del decreto, que es la primera parte, eran 23 capítulos. No 23 considerandos, 23 capítulos. Era un mega decreto. El tipo legisló sobre, hasta te digo algo, modificó el sistema de pesas y medidas, que el Congreso Nacional tiene que dictar un sistema uniforme para todo el país. Bueno, él lo modificó. O sea, en la borrachera decretal, lanzó un decreto que modificó tantas leyes que hasta quedó modificada esa ley también. ¿Eso ya es ley? Eso ahora era tan grande ese decreto que hoy por hoy son 3 leyes. 27.444, 445 y 446. Son 3 leyes ese solo mega decreto. O sea, imagínate que es así. Es durísimo. Pero vos la necesidad y la urgencia la tenés que, vos presidente, la tenés que fundamentar. ¿Qué pasa? Como en el caso de este mega decreto, como en el caso del... Vos sabés que la ley de ministerios, los ministerios, la cantidad de ministros que siguen al Poder Ejecutivo, al presidente, que lo acompañan, lo tiene que dictar el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Porque si no es muy fácil. El presidente, ¿sabes qué hace? Borra todos los ministerios y se queda él solo gobernando. Entonces es el Congreso el que tiene que determinar cuántos ministerios, cuántos ministerios y a qué se va a dedicar cada uno. Yo como ciudadano, ¿dónde voy y golpeo la puerta? Digo, me parece que se está extralimitando. Sí, cercenó la mitad de los ministerios. Sí. ¿Cómo hago? Vos decís esto, mira, ¿de dónde salen tantos ministerios? Porque en un principio Macri aumentó sideralmente la cantidad de ministerios. Sí. Llegó a haber... Casi duplicó la cantidad. Sí, llegó a haber 24, creo, 23. Sí. Ahora los tiró para 10. Algunos ministerios quedaron en secretaría. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a partir de un decreto de necesidad y urgencia. Vos en ese decreto de necesidad y urgencia tenés que fundamentar la necesidad y la urgencia. Entonces, en los considerandos decía, la necesidad queda fundamentada, básicamente, te lo digo en palabras sencillas, porque es necesario. O sea, es pertinente, es justo que se haga así, o sea, es necesario. Así quedó fundamentada la necesidad. Y la urgencia en que los mecanismos previstos en la Constitución para dictar la ley son demasiado largos. Eso es lo que te dice Macri. Más todos los ministros, que además había ministros ahí que firmaron la desaparición de su propio ministerio. Es una locura. Entonces vos decís, ¿es constitucional ese decreto? Porque la Constitución a vos te deja hacer un decreto de necesidad de urgencia que diga, bueno, esto le corresponde hacer al Congreso, pero lo hago yo por una necesidad y por una urgencia, ¿no? Ahora te hago una pregunta antes de que siga desarrollando. ¿Cuál es el delito en el que incurre el presidente? Sí. Seguramente debe ser un delito. Sí. Cuando legisla a través de un decreto de necesidad y urgencia, sin que ello tenga los fundamentos necesarios, sí, ni de necesidad ni de urgencia, 678. A pesar que la comisión bicameral lo convierta en ley. Sí, si la comisión bicameral lo convierte en ley, no hay ningún delito. Si no lo convierte en ley, tampoco hay ningún delito. Pero ¿qué pasa? Vos lo que tenés que ver es el contexto. ¿Qué produjo, qué efecto fue produciendo ese decreto de necesidad y urgencia antes de que lo trate el Congreso? Y si eso que vos hiciste no es, en primer lugar, incumplimiento de los deberes del funcionario público, y en segundo lugar, abuso de poder, que son dos delitos distintos. Claramente modificar la ley de ministerios, pues si no con un decreto de necesidad y urgencia, modificar la Constitución también. O sea, claro, que no está previsto, que esté ni siquiera... No se puede modificar por ley la Constitución, pero agarras y modificás cualquier cosa. A ver, comentamos que fue este mecanismo el que utilizó para incluir en el blanqueo a su hermano. Sí, para modificar la ley de... La ley, como salió sancionada del Congreso, fue con la expresa prohibición de que los familiares directos e indirectos, creo que era hasta el segundo grado de consanguinidad, no me acuerdo bien cómo decía. Lo modificó. No podían blanquear. No podían blanquear y lo modificó. Sí, es la ley de reparación histórica, que es una ley enorme, enorme, y que incluye el blanqueo. Con este mismo criterio también modificó
la distribución del fondo de la soja, que el 30% de todos los impuestos que se pagaran a la exportación de soja y sus derivados... venía de una ley. Que venía de una ley, y él dictó un decreto de necesidad de urgencia diciendo, bueno, no se reparte más ese 30% entre las provincias. Y las provincias deberán financiarse como puedan. Le dijo, es necesario porque resulta pertinente, y además es urgente en ese caso de ese decreto porque el contexto internacional así lo impone. Esos son los fundamentos, ¿eh? Entonces, realmente son decretos de necesidad de urgencia que, a través de los cuales él se habilita a hacer cosas que la Constitución no le permite, pero que además en sí esos decretos son inconstitucionales. ¿Por qué son inconstitucionales? Bueno, porque no están fundamentados ni la necesidad ni la urgencia. Yo no puedo decir, es necesario porque es pertinente y es urgente porque no quiero esperar los tiempos que la Constitución me demanda, porque además no estoy respetando el principio republicano de división de poderes. ¿Cómo yo voy a gobernar diciendo a mí no me parece bien lo que dice la Constitución? O sea, los tiempos que se tarda en elaborar una ley. Bueno, mirá, es el sistema y vos sos el presidente y debés ser el primero que vele por la pertinencia de ese sistema. ¿Vos tenés claro cuál es la composición de la comisión de DNU? No, si te soy sincero, solo si hay una ley que reglamenta cómo se compone, porque en principio, como es una facultad constitucional... Sí, las comisiones se eligen entre los pares. Pero, a ver, yo entiendo que debiera haber una ley que reglamente... A ver, yo pongo un ejemplo. La inspección, acá en Mendoza, la Inspección General de Seguridad tenía, este gobierno la modificó, tiene una ley que es regulada, te permite un manejo muy discrecional como gobierno. La reglamentación vieja planteaba que la bicameral de seguridad tenía que estar presidida por alguien de la oposición. Claro. ¿Sí? Y con composición mayoritaria de gente de la oposición. Todas las comisiones deberían estar, las comisiones del Congreso de la Nación, todas deberían estar compuestas por una representación proporcional de las fuerzas políticas que están siendo representadas en el Congreso. Proporcional, claro, en la medida en que se pueda. Que lo que yo no entiendo por qué tienen mayoría ellos, si nosotros, por ejemplo, en el Senado tenemos mayoría nosotros, y en diputados ellos no tienen mayoría. Se pacta. Pero esta es bicameral, ¿eh? Está formada por senadores y por diputados. Por eso, y en diputados tampoco tienen mayoría. Lo pactás. En tal comisión, en la comisión de Cultura te van a entrar 3 de los míos, en la comisión de DNU déjame entrar 9 de los míos. Claro. Si tengo 2 minutos más, te explico... 2 tenés, dale. 2, dale. Te explico muy rápido. ¿Por qué valen entonces? ¿Por qué Macri saca un DNU y eso es válido? Un DNU diciendo... Yo nunca terminé de entender el de la modificación de la ley de medios. Bueno, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces lo saca, lo emite, queda publicado en el boletín oficial y eso vale si vos decís en qué está fundada la necesidad, en qué es necesario y la urgencia, en qué es urgente? Vos decís, no está fundamentado. Eso nació para ser rechazado, como decimos los abogados, in limine. O sea, ni siquiera te lo leo más. Ni lo analizo. Y lo analizo. Bueno, te digo rápidamente. Había un jurista vienés que se llamaba Hans Kelsen, que ahí fuera de aire recién Alejandro me decía, el creador, una de las máximas figuras del positivismo jurídico, que decía, una norma es válida porque hay otra norma que le da validez a esa primera norma dictada. Por ejemplo, tenemos una ordenanza municipal. ¿Por qué la ordenanza municipal es válida? Porque la dicta el Consejo Deliberante, que es el que está encargado de dictar ordenanzas municipales. ¿Y por qué? Por una ley que es la Ley Orgánica de Municipalidad. La Ley Orgánica de la Municipalidad dice todo lo que las ordenanzas que emita el Consejo Deliberante serán obligatorias y es válida. ¿Y la Ley Orgánica de la Municipalidad por qué es válida? Bueno, porque hay una constitución provincial que te dice que cada municipalidad tendrá su ley orgánica donde asegurará su régimen municipal. La Constitución habilita la Ley Orgánica de la Municipalidad y la Ley Orgánica de la Municipalidad habilita al Consejo Deliberante y entonces la ordenanza que dice el Consejo Deliberante es válida. Bueno, pero ¿por qué entonces la Constitución de Mendoza es válida? Es válida porque hay una Constitución nacional, en su artículo 5 dice, cada provincia dictará una Constitución con arreglo a la presente. ¿Y la Constitución nacional por qué es válida? Si no hay una norma superior. No hay nada que diga, hay que dictar una Constitución. ¿Los pactos preexistentes? Que los pactos preexistentes, pero que tampoco podrían ser obligatorios. Los pactos preexistentes dicen vamos a organizar la nación bajo el sistema federal, el Tratado del Cuadrilátero, el Pacto Federal del año 31, 1831, etc. Bueno, lo que sucede acá, y Kelsen te va a decir, hay lo que se llama una norma de habilitación.
una norma de habilitación. Los congresales estaban habilitados por un consenso general que le imponía en esa situación histórica dictar la Constitución. Y por eso la Constitución es válida. Bueno, ¿por qué son válidos los DNU que dicta Macri si tienen tremendos defectos de redacción, si no se adecuan a la Constitución Nacional? ¿Por qué son válidos? Bueno, a mi criterio, yo no tengo los laureles de Hans Kelsen, pero a mi criterio existe una norma de habilitación. Hay un consenso que lo habilita a hacer lo que quiera. ¿Qué cuál es? Si querés, lo vemos desde lo político. A mí me gusta más verlo desde esa habilitación que le da ese conjunto de antivalores que están sedimentados en la esencia de muchos que sostienen a Macri como personaje político. Y acá enganchamos con lo que decía recién Rachel. El tipo hace lo que quiere. ¿Por qué hace lo que quiere? Porque hay un consenso que le dice: vos podés hacer cualquier cosa. ¿Vos querés dictar un decreto de necesidad y urgencia? Sí. ¿Sabés cómo lo podés fundamentar? Sí, diciendo que es necesario y que es urgente. Bueno, dale, fundamentalo así. Y hay un consenso. El Poder Judicial no se mete, el Poder Legislativo no opina, los medios dicen otra cosa, y la gente, esa mayoría que hasta ahora estaba conformada, digamos hasta el 2015 por lo pronto estaba conformada, dice: bueno, si lo hace Macri es porque está bien. Y es la oposición no lo deja gobernar, que fue parte de su discurso. Sí. Entonces no le queda otra, pobre hombre. Claro, hace lo que quiere. Entonces, ¿por qué hacemos lo que quiere? ¿Por qué dicta un DNU que está mal dictado y ese DNU tiene validez? Bueno, por algo similar a lo que este jurista vienés, Hans Kelsen, decía que vale la Constitución. Porque hay un consenso político, social, etcétera, que se llama norma de habilitación, que es como un rayo que cae sobre esa Constitución y le da validez. Exactamente lo mismo pasa con Mauricio Macri. Hay algo que no es jurídico, que no es político, que no es de ninguna manera, que te diría pasa por lo social y pasa por ese conjunto de antivalores, de anti-ejercicio democrático comulgado por millones de personas que lo dotan al presidente de esa capacidad de hacer lo que quiera. Y contra eso creo que tenemos que ir desde el discurso. Derrotar esos antivalores. Es un símbolo total. Es que sí, es así. Derrotar esos antivalores. Derrotar todo esto de... Porque el rayo nos está partiendo. Porque nos está partiendo. Y derrotar también esto que tiene que ver con: a mí no me importa que el rayo que emana de Mauricio Macri me parta, porque yo estoy dispuesto a hacer partido al medio con tal de que, ¿viste?, no vuelvan más y todo ese tipo de cosas. Tratar primero desde el discurso de desarticular toda esta cuestión, que es una enfermedad social e individual también. Y desde otro lado, lo político. Desde lo político, desarticular... Lo político es la construcción de la alternativa, creo. Exactamente. Desarticular políticamente esta posibilidad de que el tipo se manda un decreto de necesidad de urgencia tremendo, por ejemplo, el de la ley de ministerios, de financiar a las provincias a partir de las hojas, y vuelvo al de los ministerios, donde los propios ministros, por conducta empresarial, te diría, firman la desaparición... Sí, y plata en el medio... firman la desaparición de su propio ministerio, porque los decretos de necesidad de urgencia tienen que ser firmados por el presidente y por todos los ministros y el gabinete de ministros. Entonces, vos vas al Ministerio de Agroindustria, Etchevere, y firma ese decreto de necesidad de urgencia que dice que su propio ministerio va a desaparecer. Entonces vos decís: ¿qué pasa acá? Esa incoherencia. Bueno, sostenida, primero, por un montón de antivalores, y segundo, por un devenir político que le permite hacer lo que quiera. Contra estas dos cosas tenemos que ir. Todo eso que estás planteando seguramente es la vieja y querida batalla cultural que debemos afrontar. Y emocional. Seguramente. Porque no puede ser que un presidente haga lo que quiera, y se bypasee la Constitución Nacional para abrevar todos decimos, los abogados siempre decimos en teoría del derecho, que la Constitución se funda en principios morales. Cuando vos decís, vamos a dictar un código penal, en el fondo estás diciendo: no hay que cometer delitos, no hay que matar, etcétera. ¿Por qué? Porque hay ciertos principios morales, pero no moral victoriana, del bien y del mal. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Está bien respetar la vida y está mal matar, en consecuencia. Entonces, la Constitución se hace eco de eso y vos decís: vamos a dictar un código penal. Pero los valores sobre los que abreva Cambiemos, y esto es una posición muy personal, no son valores, son antivalores. Que no haya universidades
antes que las haya, o sea, hagamos una política donde destruyamos universidades, que los extranjeros no usen nuestros hospitales, que la gente que, entre comillas, se embaraza para cobrar un plan, listo, se terminaron toda la asistencia social. Entonces, sobre esos antivalores abreva el macrismo, el cornejismo y Cambiemos. Que es la miseria misma. Exacto, en vez de ir a los valores sobre los que se sostiene la Constitución, estamos yendo hacia esos antivalores y entonces por eso un decreto de necesidad y urgencia inconstitucional tiene validez. Te dejo el desafío para el jueves de próximo. 678. Pareces un panelista de 678. Sí, es un orgullo. Te habla Mauricio. Te dejo un desafío para la próxima. Dale. Este mismo planteo que haces sería bueno auscultarlo desde el ejercicio de la justicia. Dale. O sea, el fallo de Bonadío de las 550 dictando el procesamiento, Sí, creo sí. que merece Sí. que le dediquemos. ¿El jueves hablamos de eso? Dale. ¿Jueves o miércoles? No sé. Miércoles. Miércoles. Gustavo El no miércoles cambia semana de que viene hablamos de esto, siempre que no se me aburran con estas cuestiones. No, normativas. Es bueno aclararlo, porque salen por lo menos, no, porque salió López y dijo que... No, es así. No, totalmente de acuerdo. Dale, el miércoles que viene hablamos de esto. Entonces quedó claro que el jueves. Bueno, todo lo bueno tiene un final. Y esto también lo Esto tiene. también lo tiene. Se va contenta, Ana María. Me voy muy contenta, ¿Por qué? porque falta un día menos. ¿Para? Que se vayan. Para que volvamos. Hasta mañana. Chau, chau.